¿Alguna vez has escuchado la historia de José y su encuentro con la tentación con la mujer de Putifar en Egipto? Hoy, nos sumergiremos en los relatos del Génesis para explorar los desafíos morales y las pruebas de integridad que enfrentó José mientras servía en la casa de Putifar. ¿Qué nos enseña la historia de José sobre la integridad, la fidelidad y el poder del perdón en medio de la tentación y la injusticia? ¿Cómo su testimonio nos ofrece lecciones atemporales sobre la importancia de mantenernos firmes en nuestros principios incluso cuando enfrentamos circunstancias difíciles? Prepárate para un viaje de reflexión y descubrimiento que nos llevará a comprender la profundidad del carácter de José y su resistencia ante la adversidad. Imagina la vida de José en la casa de Putifar, el oficial egipcio, donde ganó el favor de su amo y fue puesto a cargo de toda su casa. Sin embargo, la esposa de Putifar se sintió atraída por José y trató de seducirlo, enfrentándolo a una grave prueba de su integridad moral. ¿Estás listo para sumergirte en la historia de José y explorar las lecciones de integridad, fidelidad y perdón que nos ofrece? Este video te llevará a reflexionar sobre cómo enfrentamos la tentación y cómo la gracia de Dios puede sostenernos en los momentos más difíciles. Acompáñame en este viaje de descubrimiento mientras exploramos juntos la profundidad y el significado de la historia de José y la esposa de Putifar en el contexto bíblico. Bajado a Egipto por la traición de sus propios hermanos, José encontró un nuevo hogar al ser comprado por Putifar, un egipcio que ocupaba la posición de eunuco del faraón y jefe de los guardias. Los ismaelitas fueron quienes lo llevaron hasta la tierra de los faraones, y en la casa de Putifar, la historia de José tomó un giro inesperado. Dijo José: «En esta tierra lejana, Yahvé ha sido mi guía. Bajo el servicio de Putifar, he experimentado la gracia divina, convirtiéndome en un hombre afortunado, incluso en la esclavitud». La asistencia de Yahvé no solo se manifestó en las bendiciones materiales de José, sino también en la confianza y favor que ganó en la casa de Putifar. Dijo Putifar: «José, he notado que todo lo que haces prospera. ¿Cuál es el secreto de tu éxito?». Dijo José: «Mi Señor, es la mano de Yahvé que guía mis pasos. En cada tarea, busco servir con integridad y dedicación, reconociendo que Él vela por mí». La relación entre Putifar y José se desarrolló más allá de la mera conexión amo-sirviente. Putifar, impresionado por la habilidad y la fe de José, pronto lo confió con responsabilidades significativas en su hogar. Dijo Putifar: «José, confío en ti no solo con mis asuntos diarios sino también con mi hogar. Eres como un hijo para mí». Dijo José: «Mi Señor, tu confianza es un honor que llevaré con gratitud. Que mi servicio continúe reflejando la gracia de Yahvé en esta tierra extranjera». Así, la historia de José en Egipto no solo se tejió con la trama de la esclavitud, sino también con los lazos de confianza y respeto que se formaron entre él y Putifar. La mano de Yahvé guiaba cada paso de José, marcando su camino en la tierra de los faraones. José, a pesar de haber sido vendido como esclavo y haber enfrentado numerosas adversidades, no pasó desapercibido en la casa de su nuevo amo. Este amo, al percatarse de la evidente presencia de Yahvé con José, reconoció que todas las empresas de José prosperaban bajo la guía divina. Dijo José: «Aunque mi camino comenzó en las sombras de la esclavitud, la luz de Yahvé ha iluminado mi sendero. En la casa de mi Señor he experimentado la gracia divina y mi servicio ha sido recompensado con la prosperidad».
Impresionado por la habilidad y la bendición que acompañaban a José, su amo lo favoreció y le confió la administración de su hogar y todas sus posesiones. Dijo Putifar: José, tus talentos y la bendición de Yahvé no pueden pasarse por alto. Te confío no solo mis tareas diarias, sino también la totalidad de lo que poseo. Dijo José: Mi señor, es un honor inmerecido. Agradezco tu confianza y prometo servirte con fidelidad. Que la gracia de Yahvé continúe guiando nuestras empresas. La conexión entre José y Putifar se fortaleció y la influencia de José en la casa se volvió más evidente. Aunque José comenzó como esclavo, la intervención divina transformó su posición en la vida de aquellos que lo rodeaban. José, ahora confiado con la totalidad de la casa y posesiones de su amo egipcio, demostró ser no solo un eficiente administrador, sino también un instrumento de la bendición divina. La gracia de Yahvé continuaba manifestándose a través de José, extendiéndose por toda la casa del egipcio. Dijo Putifar: José, en tus manos confío todo lo que poseo. Tu diligencia y la bendición de Yahvé han transformado mi hogar. Mi casa y mis tierras prosperan gracias a tu presencia. Dijo José: Mi Señor, es la mano de Yahvé la que guía mis acciones. Agradezco tu confianza y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar que tus asuntos florezcan bajo la gracia divina. La influencia positiva de José no se limitaba solo a la casa, sino que también se extendía a los campos y posesiones del egipcio. La bendición de Yahvé, canalizada a través de la fidelidad y sabiduría de José, abarcaba cada rincón de la vida de su amo. Dijo Putifar: Desde que José asumió el control, he visto la mano de Dios obrar de manera asombrosa. Mi hogar y mis tierras están más prósperos que nunca, y todo esto gracias a la bendición de Yahvé manifestada en la vida de este siervo leal. La historia de José, desde su llegada a Egipto como esclavo hasta su posición destacada en la casa de su amo, era un testimonio vivo de cómo la providencia divina puede transformar la vida de aquellos que confían en la guía de Yahvé. Por la habilidad y sabiduría de José, su amo egipcio no solo le confió la administración de toda su casa y posesiones, sino que también delegó a José la responsabilidad de todos sus asuntos. El egipcio, liberado de las cargas cotidianas, solo se ocupaba personalmente de disfrutar del pan que comía, confiando plenamente en la gestión de José. Dijo Putifar: José, en tus manos he depositado mi confianza por completo. Tú eres el administrador supremo de todo lo que poseo. Desde este día, me ocupo únicamente de mi propia alimentación, mientras tú velas por el bienestar de mi hogar y propiedades. Dijo José: Mi Señor, agradezco la confianza que has depositado en mí. Haré todo lo posible por cumplir con esta responsabilidad con integridad y diligencia. Que la bendición de Yahvé continúe guiando cada decisión que tomemos. La belleza y presencia distinguida de José no pasaron desapercibidas. Su apariencia exterior, reflejo de la gracia divina que lo acompañaba, complementaba la confianza y respeto que había ganado en la casa de su amo. Dijo Putifar: José, no solo eres un administrador competente, sino que también tu apariencia refleja la bendición de Yahvé. Eres apuesto y de buena presencia, y tu influencia en mi hogar va más allá de las responsabilidades administrativas. La historia de José continuaba tejiéndose en la tierra de Egipto, donde su fidelidad y la gracia divina lo habían elevado a una posición de gran importancia. La confianza depositada en él, tanto en lo material como en lo personal,
era un testimonio de la transformación que Yahvé había obrado en la vida de este joven hebreo. Sin embargo, la trama de la vida de José dio un giro inesperado. La mujer de su señor, observando la apariencia y la distinción de José, se sintió atraída hacia él y, desafiando la ética, le propuso acostarse juntos. Dijo la mujer de Putifar: José, ven y comparte este momento conmigo. Pero él, con firmeza, rechazó su oferta. Dijo José: no puedo acceder a tu solicitud. Mi señor me ha confiado no solo las responsabilidades de su hogar y posesiones, sino también su confianza. Sería una traición a la confianza depositada en mí. La resistencia de José ante la tentación reveló su integridad y lealtad no solo a su amo, sino también a los principios que regían su vida. Dijo la mujer de Putifar: José, no comprendes lo que estás rechazando. Podrías tenerlo todo si tan solo accedieras. Dijo José: mi compromiso es con la fidelidad y la justicia. No puedo traicionar la confianza de mi Señor ni transgredir los principios que rigen mi vida. La determinación de José enfrentando la tentación marcó un capítulo crucial en su historia. Su firmeza ante la adversidad y la presión mostró la fortaleza de su carácter, mientras continuaba siendo un hombre íntegro, incluso en medio de circunstancias desafiantes. Frente a la insistencia persistente de la mujer de su señor, José reiteró su firme negativa, recordándole la posición y autoridad que tenía su amo sobre él en la casa. Argumentó con valentía, señalando que solo ella, como su esposa, estaba vedada para él, y ceder a la tentación sería cometer un grave mal y pecar contra Dios. Dijo José: ¿no es mi señor mayor que yo en esta casa? Él me ha confiado todo, excepto tú, que eres su esposa. ¿Cómo podría cometer este acto tan grande, pecando no solo contra ti, mi señor, sino también contra Dios? A pesar de las persistentes solicitudes día tras día, José mantuvo su integridad y rechazó cualquier compromiso con el mal. Su firmeza en la virtud y su devoción a los principios morales reflejaban su temor a Dios y su compromiso con la justicia. Ella insistía, pero él, inquebrantable, se mantuvo firme en su decisión de no acceder a sus deseos. La resistencia de José ante la tentación continuó destacando su carácter íntegro y su compromiso con la rectitud, incluso en medio de las persistentes pruebas que enfrentaba. El sol se filtraba suavemente por las ventanas de la casa, iluminando los pasillos vacíos en ese día en que José se encontraba solo cumpliendo con sus tareas. La ausencia de testigos hizo que la mujer de su señor viera la oportunidad de satisfacer sus deseos prohibidos. Con deseo desenfrenado, se aproximó a José y le instó una vez más a ceder a la tentación. Dijo la mujer Putifar: José, el destino nos ha brindado este momento. Acuéstate conmigo y disfruta de lo que desees. José, sintiendo la presión del deseo y la tentación, se enfrentó a una encrucijada interna. Pero su firmeza en la fe y sus principios morales no se tambalearon. Con determinación, rechazó nuevamente la propuesta indebida. Dijo José: no puedo traicionar mi lealtad a mi Señor ni deshonrar a Dios. Mi deber yace en la rectitud, y no puedo apartarme de ese camino. Sin embargo, la mujer, incapaz de aceptar el rechazo, actuó con desesperación. En un intento final por conseguir lo que deseaba, se aferró a la ropa de José, buscando retenerlo en su lazo prohibido. Dijo la mujer de Putifar: no puedes escapar de esto, José.
acéptalo y todo será tuyo. Ante esta situación, José tomó una decisión radical. Prefería abandonar su vestimenta, símbolo de su integridad, antes que caer en el pecado. Se liberó de sus ropas, dejándolas en las manos de la mujer, y huyó fuera de la casa, rechazando firmemente la seducción. La historia de José, marcada por la virtud y la resistencia en medio de las pruebas, dejó claro que incluso en las situaciones más desafiantes, su fe y compromiso con la justicia eran inquebrantables. La huida de José no solo simbolizaba su rechazo al mal, sino también su determinación de mantenerse fiel a sus principios a pesar de las circunstancias adversas. Al ver que José había dejado su ropa en sus manos y había huido de la casa, la mujer, herida en su orgullo y despecho, reaccionó con indignación. Rápidamente, urdió una versión distorsionada de los hechos y, con lágrimas fingidas en los ojos, salió corriendo hacia los habitantes de la casa. Dijo la mujer de Putifar: «Atención. Nos ha traído un hebreo para burlarse de nosotros. Ha venido a mí con la intención de acostarse, pero al oír mi voz y mis gritos, ha dejado su vestimenta a mi lado y ha escapado fuera». La mujer, con su versión manipulada de la verdad, intentó invertir los roles, presentando a José como el transgresor en lugar de ella. Sus palabras resonaron en los oídos de los criados y habitantes de la casa, sembrando semillas de duda y condena. Los sirvientes, desconcertados por la aparente traición de José, se vieron obligados a tomar partido, sin conocer la realidad detrás de la dramática escena que la mujer había pintado. Dijo la mujer de Putifar: «Debemos hacer algo al respecto. No permitiremos que este hebreo se burle de nosotros de esta manera». La historia de José, que hasta ese momento había sido una narrativa de integridad y resistencia, tomaba un giro oscuro debido a las artimañas y falsedades de la mujer. A pesar de la injusticia que se cernía sobre él, José permanecía firme en sus convicciones, sin ceder ante la calumnia ni perder la confianza en la rectitud de su camino. Con la astucia de una actriz consumada, la mujer colocó estratégicamente la ropa de José junto a ella, aguardando la llegada de su señor a casa. Cuando éste regresó, ella repitió la historia manipulada, afirmando que el siervo hebreo, al que él mismo había introducido en la casa, la había violentado. Dijo la mujer de Putifar: «Señor, ese siervo hebreo que trajiste a nuestra casa ha venido a mí con malas intenciones. A pesar de mis gritos, ha abusado de mí. Al oír mi voz, dejó su ropa junto a mí y huyó afuera». Las palabras de la mujer resonaron en los oídos del señor de la casa. Inundado por una mezcla de sorpresa y enojo, el hombre enfrentó la situación con incredulidad. La confianza que había depositado en José ahora se veía amenazada por las acusaciones falsas de su propia esposa. Dijo el Señor: «¿Cómo puede ser esto? ¿El hombre en quien he confiado ha actuado de esta manera? Debo tomar medidas». La verdad yace enredada en un tejido de engaños, y José, inocente pero acusado, se encontraba en medio de la tormenta de las circunstancias. Dijo la mujer de Putifar: «Debes hacerle pagar por lo que ha hecho. No podemos permitir que este hebreo quede impune». La narrativa de José, marcada por su integridad y resistencia ante la tentación, ahora se veía amenazada por las artimañas y falsedades que tejía la mujer. En medio de la injusticia, José continuaba siendo un hombre de principios, manteniendo su fe y confianza en la justicia divina. Al escuchar las acusaciones vehementes de su mujer, el Señor de José se llenó de ira.
Con la confianza quebrantada y la decepción anidando en su corazón, el hombre decidió tomar medidas inmediatas. Dijo Putifar: este siervo ha traicionado mi confianza. Debe pagar por lo que ha hecho. La furia del Señor se tradujo en una orden directa. José fue arrestado y encarcelado en el mismo lugar donde se retenían a los prisioneros del rey. La libertad y la prosperidad que José había experimentado en la casa de su amo fueron abruptamente interrumpidas por la dura realidad de las paredes de una celda. Dijo Putifar: que se haga justicia. José pagará por su traición. La prisión, un entorno completamente ajeno a la vida que había conocido, se convirtió en el nuevo capítulo en la historia de José. Sin embargo, a pesar de la injusticia que enfrentaba, la integridad y la fe de José permanecían inquebrantables, resistiendo ante las circunstancias adversas que ahora lo rodeaban. La narrativa de José, marcada por la adversidad y la injusticia, continuaba desplegándose, dejando en evidencia la fortaleza de su carácter. A pesar de las adversidades y la encarcelación injusta, José no estaba solo en su sufrimiento. La mano de Yahvé estaba presente, guiándolo y cubriéndolo con su misericordia incluso en medio de las sombras de la prisión. Dijo José: aunque me encuentre en este lugar, confío en que la gracia de Yahvé me acompañará. En la cárcel, José no perdió su integridad ni su fe. Su actitud positiva y su confianza en la providencia divina no pasaron desapercibidas. El alcaide, al observar la conducta excepcional de José, comenzó a otorgarle favor y confianza. Dijo el alcaide: este prisionero hebreo destaca por su rectitud y buen comportamiento. Parece haber ganado el favor de su Dios. La asistencia divina a José se manifestó en la benevolencia que comenzó a recibir del alcaide. La misericordia de Yahvé abrió puertas incluso en el oscuro confinamiento de la prisión. Dijo José: agradezco la presencia de Yahvé en mi vida, guiándome y sosteniéndome incluso en esta difícil situación. La historia de José, ahora envuelta en las sombras de la prisión, estaba marcada por la luz de la fe y la misericordia divina. La confianza de José en Yahvé no solo lo fortaleció a nivel espiritual, sino que también le ganó el favor en el corazón del alcaide, allanando el camino para los eventos que aún estaban por desplegarse. La confianza depositada por el alcaide en José creció de manera notable. Con el tiempo, José no solo se convirtió en un prisionero, sino también en un administrador de confianza dentro de las paredes de la cárcel. La responsabilidad sobre los demás detenidos y las tareas cotidianas recayó por completo en él. Dijo el alcaide: José ha demostrado ser un hombre confiable y capaz. Le confío la gestión de todo lo que sucede en esta prisión. La intervención divina seguía siendo evidente en la vida de José. Yahvé continuaba asistiéndolo, permitiendo que prosperaran todas las responsabilidades y empresas que ahora llevaba a cabo dentro de la cárcel. Dijo José: aunque mis circunstancias sean difíciles, siento la presencia de Yahvé guiando cada paso que doy. El alcaide, sorprendido por la habilidad y sabiduría de José, dejó de controlar absolutamente todo lo que estaba bajo la administración de José. La fe de José y su relación con Yahvé no solo impactaron su propia vida, sino que también influenciaron positivamente en el entorno de la prisión. Dijo el alcaide: la presencia de Yahvé en la vida de José es innegable. No puedo dejar de notar cómo todas sus empresas prosperan bajo la guía divina. La historia de José,
desde la alta posición en la casa de Putifar hasta la oscura prisión, seguía siendo una narrativa de resiliencia y confianza en la providencia divina. La intervención de Yahvé no solo le otorgó favor en las circunstancias más Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Desafiantes, sino que también impactó directamente en la vida de aquellos que lo rodeaban. Ahora te contaremos la historia como está escrito en la Santa Biblia. Génesis capítulo 39. José y la esposa de Putifar. José fue bajado a Egipto, y lo compró un egipcio, Putifar, eunuco del faraón y jefe de los guardias, lo compró a los ismaelitas que lo habían bajado allá. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado, mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía, y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José, extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo. Él mismo dejó todo lo suyo en manos de José y, con él, ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, «Mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. ¿No es el mayor que yo en esta casa? Y sin embargo, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande, pecando contra Dios?» Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. Hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió que no había ninguno de casa allí dentro. Entonces ella le asió de la ropa diciéndole, «Acuéstate conmigo». Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió huyendo afuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también afuera y gritó a los de su casa diciéndoles, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para acostarse conmigo, pero yo he gritado y, al oírme levantar la voz y gritar, ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo afuera». Ella depositó junto a sí el vestido de él, hasta que vino su señor a casa, y le repitió esto mismo, «Ha entrado a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste, para abusar de mí, pero yo he levantado la voz y he gritado, y entonces ha dejado él su ropa junto a mí y ha huido afuera». Al oír su señor las palabras que acababa de decirle su mujer, «Esto ha hecho conmigo tu siervo», se encolerizó. Y el señor de José mandó que lo prendieran y lo metió en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos del rey. Allí se quedó, en presidio.
Pero Yahvé asistió a José y lo cubrió con su misericordia, haciendo que se ganase el favor del alcaide. El alcaide confió a José todos los detenidos que había en la cárcel, todo lo que se hacía allí, lo hacía él. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé le asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Ahora te daremos un humilde análisis de esta maravillosa historia. La fecha precisa de la llegada de José a Egipto permanece envuelta en la nebulosa del tiempo, sin ser revelada por las páginas desgastadas de la historia. Numerosos eruditos, inmersos en la búsqueda de la verdad entrelazada con el manto del pasado, sostienen la teoría de que su arribo se produjo en el apogeo del dominio Hyksos, una época marcada por la influencia de monarcas foráneos. Los Hyksos, provenientes de la fértil región de Canaán, emprendieron una intrépida travesía que los condujo a invadir y posteriormente gobernar Egipto con mano firme durante un extenso periodo que se extiende como un río sinuoso de casi 150 años. Este capítulo tumultuoso en la historia egipcia fue testigo de la coexistencia de dos culturas, un crisol de influencias que dejó su impronta en la tierra de los faraones. La enigmática ascensión de José por la escalera real encuentra su explicación en este intrigante contexto histórico. En la miríada de la corte, donde las lealtades y linajes eran cruciales, el hecho de que José fuera un forastero brillante y joven no parecía suscitar preocupaciones. Los Hyksos, al ser ellos mismos ajenos a la tierra del Nilo, carecían de la misma preocupación por la genealogía que caracterizaba a los nativos. Así, José, con su destreza y astucia, pudo elevarse entre las filas aristocráticas sin las trabas de la desconfianza ancestral. En este marco, la historia de José se entrelaza con los hilos de la diplomacia y la intriga, mientras los ecos de los Hyksos resuenan en el telar del tiempo, pintando una imagen compleja y fascinante de un periodo en que la política, la cultura y las relaciones interculturales tejieron una tela única en la rica tapicería de la historia egipcia. El título de faraón se erigía majestuoso sobre los reyes de Egipto, una designación imponente que resonaba a lo largo de las épocas como un distintivo equivalente a rey o presidente, marcando la investidura del líder supremo de la nación. Este epíteto, como una joya en la corona de la autoridad, trascendía los límites temporales y proclamaba la autoridad indiscutible del monarca. En los relatos bíblicos de Génesis y Éxodo, se despliega un tapiz en el que los faraones emergen como figuras distintas, cada uno con su propio rol en la intrincada trama de la historia. Aunque compartían el título grandilocuente de faraón, las páginas de estos relatos revelan que, detrás de la fachada uniforme del título, se escondían personalidades diversas, cada una con su propio destino entrelazado con los designios de la divinidad y las vicisitudes de la tierra del Nilo. Este título no solo confería poder y autoridad, sino que también actuaba como un sello distintivo que marcaba la identidad del líder supremo. Así, mientras el título permanecía inmutable, los rostros y los destinos de los faraones de Génesis y Éxodo se sucedían como capítulos individuales en la epopeya de la antigua civilización egipcia. En este contexto, el título de faraón se convierte en un hilo conductor que teje la rica narrativa de la historia egipcia, donde la sucesión de monarcas se entreteje con los desafíos políticos, las intrigas cortesanas y los vaivenes del destino. Cada faraón, como una estrella fugaz en el vasto firmamento de la historia, contribuyó a la trama única y compleja que caracteriza a esta antigua tierra. La antigua tierra de Egipto se erigía como un mosaico de contrastes colosales, donde las disparidades sociales marcaban la vida cotidiana con trazos vívidos.
En este escenario de extremos, la riqueza se desplegaba en magnificencia, coexistiendo con una pobreza desgarradora, y los términos medios se tornaban casi imperceptibles en la vastedad de la sociedad. En este panorama de opulencia y escasez, José, un protagonista enredado en la tela de los destinos, servía a Potifar, un miembro destacado y extraordinariamente adinerado del selecto gabinete de Faraón. Las familias opulentas, como la de Potifar, tejían sus moradas con hilos de grandiosidad arquitectónica, alzando edificaciones de 2 o 3 pisos que se alzaban majestuosas en medio de jardines exuberantes y terrazas de belleza inigualable. En este oasis de esplendor, el deleite sensorial era una constante, con artistas cautivadores brindando sus actuaciones en lujosos salones mientras la familia selecta seleccionaba frutas exquisitas de tazones finamente labrados. Alrededor, se desplegaban floreros de alabastro, pinturas que narraban historias en tonos vibrantes, tapetes exquisitos y sillas meticulosamente talladas a mano. La opulencia alcanzaba su cenit en las cenas, que se desplegaban en platos de oro, y la luz de candelabros de oro arrojaba destellos en las estancias palaciegas. En este cosmos de lujo, los sirvientes, entre ellos José, ejecutaban sus quehaceres en el primer piso, mientras que la familia, dueña de la magnificencia, ocupaba los estratos superiores de la morada. Así, la jerarquía social y la brecha entre la abundancia y la escasez se manifestaban en cada rincón de esta tierra antigua, donde la vida cotidiana se desenvolvía en un ballet de contrastes deslumbrantes. El relato de José en el escenario de la tentación despliega una resistencia firme y fundamentada en principios morales que trascienden las complejidades de la situación. La esposa de Potifar, envuelta en un torbellino de deseo y maquinaciones, se encontró con la negativa inquebrantable de José, quien rechazó sus avances con una declaración impactante: sería un pecado contra Dios. En este enfrentamiento moral, José no buscó justificar su resistencia con excusas convencionales como te estaría haciendo daño o estaríamos pecando contra Potifar. En lugar de apelar a argumentos circunstanciales, centró su resistencia en la dimensión espiritual, reconociendo que el pecado sexual va más allá de las relaciones humanas y se erige como un acto de desobediencia directa a la voluntad divina. La sabiduría de José en este momento crucial resalta la profundidad de su compromiso con sus creencias y la conciencia de que ceder a la tentación no solo afectaría las relaciones humanas, sino que constituiría una transgresión directa contra la moralidad divina. En medio de la presión y las insidiosas racionalizaciones que podrían surgir fácilmente, José mantuvo su enfoque en la conexión espiritual, subrayando la importancia de la obediencia a Dios por encima de las consideraciones terrenales. La crónica de José, inmerso en la espiral de la tentación, revela no solo su resistencia constante, sino también su astuta estrategia de evasión ante el asedio persistente de la esposa de Potifar. Aunque intentaba eludirla con determinación, llegó un momento crítico en el que la única respuesta sensata fue huir. Este acto de escape no solo evidencia la prudencia de José, sino que también arroja luz sobre la naturaleza imperiosa de ciertas tentaciones, especialmente las de índole sexual. José no se conformó con meramente esquivar la tentación, reconoció la magnitud abrumadora de la situación y optó por una retirada decidida. En este relato, se nos recuerda que, en ocasiones, la evasión activa, el dar la vuelta y huir, es la única estrategia efectiva, especialmente cuando las tentaciones se manifiestan con una intensidad avasalladora.
La lección trascendental que emerge de este episodio es la necesidad de discernir cuando la resistencia pasiva no es suficiente y la retirada se convierte en la única opción sensata. Al enfrentarnos a tentaciones colosales, como aquellas de naturaleza sexual, la prudencia y la decisión de distanciarse física y emocionalmente se vuelven imperativas. José, con su acto de huida, se erige como un ejemplo de sabiduría práctica ante las fuerzas tentadoras, recordándonos que, en ciertas circunstancias, la acción decidida de alejarnos puede ser la clave para preservar nuestra integridad y fidelidad. Los sórdidos confines de las prisiones en tiempos antiguos se erigían como sombríos testigos de condiciones infrahumanas, acogiendo a trabajadores forzados y a aquellos acusados que aguardaban con ansias el veredicto de la justicia, entre ellos, José. Estos centros de reclusión, más que lugares de reinserción, fungían como depósitos de desdicha, donde los prisioneros se encontraban sometidos a una realidad implacable. En la antigüedad, la presunción de culpabilidad pesaba sobre los reos hasta que se demostrara su inocencia, y la espera de juicio se convertía en una penosa travesía. La celeridad procesal era un lujo ajeno, y la incertidumbre persistía mientras muchos prisioneros languidecían sin llegar a la corte, siendo víctimas de la arbitrariedad de los gobernantes. En este contexto, José, a pesar de su inocencia, fue privado de la pronta justicia y permaneció 2 largos años tras los barrotes antes de que la oportunidad de comparecer ante Faraón se presentara, no como acusado, sino como intérprete de sueños convocado. La experiencia de José en prisión destila una amarga realidad donde la justicia se diluía en la penumbra de los calabozos, y la espera prolongada se imponía como una prueba adicional para aquellos que anhelaban la vindicación. Este capítulo en la vida de José no solo resalta las crueldades del sistema judicial de la época, sino también la resiliencia de aquel que, a pesar de la adversidad, emergió para desentrañar misterios oníricos en los salones del poder faraónico. En la oscura encrucijada de la prisión y la esclavitud, José podría haberse visto consumido por la desesperanza, pero en lugar de ello, canalizó su energía en cada tarea que se le encomendaba. A pesar de las cadenas que ceñían su libertad, él se aferró a la esperanza y desplegó una dedicación implacable en su labor diaria. Su diligencia y actitud positiva no pasaron desapercibidas, capturando la atención del jefe de la cárcel, quien, admirado por estas cualidades, lo elevó al puesto de administrador de la prisión. Este episodio resuena como un eco de inspiración, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias circunstancias difíciles. Ya sea en el ámbito laboral, doméstico o académico, la historia de José nos insta a seguir su ejemplo, poner todo nuestro empeño en cada tarea que se nos presente, incluso en medio de las adversidades. La promoción de José en la prisión nos recuerda que la dedicación y la positividad pueden abrir puertas inesperadas, transformando las situaciones más desafiantes. Si nos encontramos inmersos en situaciones difíciles y la esperanza parece esfumarse, la lección de José nos llama a perseverar con tenacidad. Recordar que, así como Dios transformó la situación de José, nuestros esfuerzos pueden ser reconocidos y guiados hacia la transformación incluso en medio de las circunstancias más abrumadoras. Este relato resplandece como una luz en la penumbra, recordándonos que la dedicación. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today.
I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Y la fe pueden ser faros que guíen hacia un cambio inesperado en medio de la adversidad. Ahora te ofreceremos un análisis desde una óptica de los versículos bíblicos. Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 6. Nuestros enemigos pueden despojarnos de distinciones y adornos externos, separarnos de amigos, parientes y país, e incluso impedirnos las bendiciones externas, robarnos la libertad y confinarnos en mazmorras. Sin embargo, la sabiduría y la gracia no pueden ser quitadas de nosotros, ni la presencia del Señor, ni la comunión con Dios, ni el trono de la gracia, ni las bendiciones de la salvación. José fue bendecido, maravillosamente bendecido, incluso en la casa donde era esclavo. La presencia de Dios con nosotros hace que todo lo que hacemos prospere. Los hombres buenos son las bendiciones del lugar donde viven, los buenos sirvientes pueden serlo, aunque malos y ligeramente estimados. La prosperidad de los impíos es, de una forma u otra, por el bien de los piadosos. Aquí había una familia malvada bendecida por el bien de un buen sirviente en ella. A pesar de las pruebas y la adversidad, la sabiduría, la gracia y la presencia de Dios son pilares inamovibles que nos sostienen y permiten seguir adelante. La bondad de los justos irradia en su entorno, trayendo bendiciones incluso a aquellos que no lo merecen. La historia de José nos enseña que la integridad y la sabiduría pueden llevarnos a una posición de gran responsabilidad, incluso en las circunstancias más difíciles. La comunión con Dios nos brinda consuelo, paz y esperanza, permitiéndonos prosperar incluso en la adversidad. La prosperidad de los impíos puede ser temporal, mientras que las bendiciones espirituales que experimentan los justos son eternas. En definitiva, la sabiduría, la gracia y la presencia de Dios son tesoros invaluables que nadie puede quitarnos y que nos permiten afrontar cualquier dificultad con esperanza y fortaleza. Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 12. La belleza, tanto en hombres como en mujeres, a menudo esconde una trampa tanto para ellos como para los demás. Provoca el orgullo y exige una vigilancia constante contra la tentación que la acompaña. Es crucial hacer un pacto con nuestros ojos para evitar que infecten el corazón. Cuando la lujuria domina, la decencia, la reputación y la conciencia se sacrifican. La esposa de Putifar evidenció un corazón completamente preparado para el mal. Satanás, al no poder vencer a José con las dificultades y la hostilidad del mundo, lo atacó con placeres que han arruinado a más personas que las primeras. Sin embargo, José, por la gracia de Dios, resistió y venció esta tentación. Su escape fue una demostración tan grande del poder divino como la liberación de los 3 niños del horno de fuego. Este pecado era uno que podía acosarlo más fácilmente. El tentador era su amante, alguien cuyo favor lo ayudaría a avanzar, y su mayor peligro era despreciarla y convertirla en enemiga. El tiempo y el lugar favorecían la tentación, a la que se sumaba un impulso constante. La poderosa gracia de Dios permitió a José vencer este ataque del enemigo. José consideró lo que le debía tanto a Dios como a su maestro. Estamos obligados por honor, justicia y gratitud a no hacer nada que perjudique a quienes confían en nosotros, sin importar el secreto. José no quiso ofender a su Dios. 3 argumentos que José se planteó fueron los siguientes. Número 1. Consideró quién era el tentado.
un hombre en alianza con Dios, que profesaba religión y una relación con Él. Número 2. Consideró la naturaleza del pecado al que fue tentado. Otros podrían verlo como un asunto trivial, pero José no lo vio así. Llamó al pecado por su nombre, sin disminuirlo. Los pecados de esta naturaleza siempre deben ser vistos como una gran maldad, como extremadamente pecaminosos. Número 3. Consideró contra quien era tentado a pecar, contra Dios. El pecado está en contra de Dios, contra su naturaleza y su dominio, contra su amor y su designio. Los que aman a Dios, por eso odian el pecado. La gracia de Dios permitió a José vencer la tentación al evitar el contacto. No se quedó a hablar con la tentación, sino que huyó de ella, escapando por su vida. Si queremos evitar la iniquidad, debemos huir como un pájaro de la trampa y como una hueva del cazador. Génesis capítulo 39, versículos del 13 al 18. La amante de José, frustrada por no poder corromperlo, buscó venganza. Aquellos que han roto las cadenas de la modestia rara vez se atan a las de la verdad. No es nuevo que los mejores hombres sean falsamente acusados de los peores crímenes por aquellos que son los peores criminales. Es bueno saber que llegará un día de revelación en el que todos se mostrarán en su verdadero carácter. La amante de José, llena de ira y rencor, tejió una red de mentiras para incriminarlo. Lo acusó de un crimen que no cometió, con la esperanza de destruir su reputación y su futuro. Esta historia nos recuerda que aquellos que han perdido su brújula moral no dudarán en actuar con crueldad y engaño para satisfacer sus propios deseos. Sin embargo, la verdad siempre sale a la luz. José, a pesar de ser víctima de una falsa acusación, mantuvo su integridad y su fe en Dios. Su inocencia finalmente se evidenció y la mentira de su amante quedó al descubierto. Este es un recordatorio de que la justicia, aunque a veces tarda, siempre prevalecerá. La historia de José también nos enseña que la calumnia y la difamación son herramientas que los malvados utilizan para atacar a los justos. Sin embargo, aquellos que viven con integridad y verdad no deben temer a las mentiras y las falsedades. La verdad siempre tendrá la última palabra. En el día del juicio final, todos seremos desenmascarados. Los que han vivido en la oscuridad de la mentira serán expuestos, mientras que aquellos que han abrazado la luz de la verdad brillarán con resplandor. Este es un día que todos debemos esperar con anhelo, porque será el día en que la justicia finalmente se hará realidad. Génesis capítulo 39, versículos del 19 al 23. El maestro de José, Putifar, creyó la acusación falsa y lo envió a prisión. Es probable que Putifar haya elegido la peor prisión para José, pero Dios tenía otros planes. En su sabiduría, Dios estaba utilizando esta situación para abrir el camino hacia el honor de José. A pesar de estar en prisión, José no se apartó de Dios. Su fe y su integridad lo sostenían. Lejos de sus amigos y familiares, sin ningún apoyo humano, José encontró que Dios estaba con él y le mostraba misericordia. La presencia de Dios en la vida de José le brindaba consuelo y esperanza. José, con una buena conciencia, encontró favor ante el jefe de la prisión. Le fue encomendada la administración de la cárcel. Un buen hombre, como José, siempre hará el bien donde quiera que esté, incluso en la prisión o en el exilio. José fue una bendición para todos, incluso en sus circunstancias difíciles. La historia de José nos recuerda la historia de Jesús.
Jesús también fue tentado, calumniado, perseguido y encarcelado, sin ninguna causa. Sin embargo, a través de la cruz, Jesús ascendió al trono de gloria. Que la historia de José nos inspire a seguir el mismo camino de Jesús. Que seamos capaces de vivir con integridad y sumisión, incluso en el sufrimiento, con la esperanza de alcanzar la misma gloria que Él. No olvidemos que, a través de José, podemos ver un reflejo de Jesús. Ambos fueron ejemplos de hombres justos que enfrentaron la adversidad con fe y confianza en Dios. Sus historias nos enseñan que la justicia y la verdad siempre prevalecerán, y que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles.